Bienvenido. Estás escuchando Relatos Nocturnos. Si en verdad existen los malos espíritus, que me salgan hoy. Hoy es el día. Es la frase que dijo aquella noche Edenilson, la cual le costaría vivir una experiencia de terror inolvidable. Prepárate para escuchar Relatos Nocturnos. Si tienen la costumbre de andar afuera de sus casas a altas horas de la noche, y especialmente en la oscuridad, entonces pongan mucha atención, debido a que hay que tener un gran cuidado a las cosas que decimos. No vaya a ser que estemos invocando a aquello de lo cual hemos estado hablando. Prepárense para escuchar un nuevo relato de terror real. Bienvenidos. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para estar al tanto de los nuevos relatos de miedo. Gracias por el apoyo, Nocturnos. En esta ocasión tenemos nuevamente de protagonista a Edenilson, una historia de miedo real que sucedió el año pasado, es decir, en el 2023. Esto tuvo lugar en el campo, en El Salvador, y de hecho, este es el mismo vecindario donde yo vivía anteriormente. Cuenta Edenilson que en aquella ocasión él había ido al velorio de una vecina, al velorio de la señora Estebana, más o menos a 1 kilómetro de distancia de su casa. Ya todos sus vecinos de su sector se habían ido para su casa, pero él tenía la costumbre de regresar siempre de los velorios un poco tarde. Aquella noche cuenta Edenilson que había luna llena. La noche se encontraba en una profunda calma. Solamente la luz de la luna iluminaba aquellos árboles y las sombras de estos se proyectaban en el suelo. Ya eran más o menos las 11:30, casi medianoche, cuando Edenilson pensó en regresar a casa, debido a que el siguiente día debía ir a trabajar. Lo primero que él hizo antes de marcharse o emprender camino de regreso fue pedir a sus amigos un cigarro, debido a que él sabía que el tabaco ahuyenta los malos espíritus, a pesar de que esa noche él dijo algo que en realidad no debió haber dicho. La frase que él dijo antes de salir camino a casa fue: si en verdad existen los malos espíritus, que me salgan hoy. Hoy es el día. Y ya eran las 12:15, es decir, medianoche. Edenilson se despidió de sus amigos y emprendió camino de regreso. Él aún recuerda que aún llevaba un 50% de batería en su teléfono, el cual iba utilizando para iluminar el camino con la lámpara que éste tenía. Como lo dijimos, la noche se encontraba en una profunda calma, una luna llena que iluminaba aquel camino y los árboles hacían ver sombras. Edenilson iba tranquilamente con su cigarro y con su teléfono en la mano, iluminando el camino. Pero de repente, algo extraño, algo misterioso sucedió. Cuenta que en un abrir y cerrar de ojos, aquel cigarro se le apagó y apenas había avanzado una cuadra. Él dijo: qué extraño, a lo mejor no lo encendí bien. Y pensó: pero regresarme ya no puedo, debido a que ya avancé. Y recordar que eran las 12:15 de la medianoche. Él siguió caminando tranquilamente. Había avanzado una cuadra más, cuando sucedió algo incluso todavía peor. Su teléfono se le apagó. Prácticamente aquel teléfono con el cual iba alumbrando el camino se había quedado muerto. Otro detalle, Nocturnos: hay que tener en cuenta que esta calle es la misma que conduce hacia aquel sitio llamado El Rillón, del cual ya he contado varios relatos en el canal. Edenilson, por más que trató de encender nuevamente su teléfono, ya no pudo. Parecía que aquella carga
aquella batería se le había acabado. Él se extrañó un poco, pero ya que había luna llena, dijo: no tengo más remedio que caminar a la luz de la luna, y continuó avanzando. Ya le faltaba más o menos unas 2 cuadras para llegar a su casa, cuando él sintió deseos de orinar, y como ya estaba cerca de su casa, él con mucha confianza comenzó a orinar a un lado de la calle. Edenilson, para llegar a su casa, debía hacer una derecha, entrar a un callejón que al final tenía la casa de la señora Irma, más o menos a medio kilómetro de distancia. Aquel callejón es cuesta arriba, pero la casa de Edenilson se encuentra más o menos a 1 cuadra después de hacer la derecha, girar a la derecha. Pero cuenta que de repente se comenzó a escuchar algo extraño allá a lo lejos. Allá por la casa de la señora Irma, parecía el llanto de alguien. Él al principio pensó que era el niño de su prima y dijo: a lo mejor es el niño de mi prima Carolina el que está llorando. Y no le puso mucha atención y siguió caminando. Pero de repente se pudo percatar que aquellos llantos no eran de su sobrino, sino de una mujer. Unos llantos, unos gritos o alaridos que se venían acercando más y más, porque ya no se escuchaban allá por donde la señora Irma, sino que venían más cerca a través de aquel callejón a la luz de la luna. Edenilson, al percatarse que era una mujer la que venía gritando o llorando, comenzó a acelerar el paso y a caminar más rápido. Su corazón le comenzó a latir a 1000. Y aquella mujer se venía acercando más y más, al punto que Edenilson, después de hacer la derecha, comenzó a correr en aquel callejón cuesta arriba para llegar así a la entrada de su casa, donde hay unas gradas. Mientras tanto, aquellos gritos o alaridos se escuchaban en todo el vecindario. Cuando él llegó finalmente a las gradas que estaban en la entrada de su casa, cuenta que se escuchó un grito, un gran grito allá, justamente donde la calle o el callejón daba la vuelta allá arriba. Parecía que aquella mujer que gritaba estaba enfrente de él, apenas a unos 50 metros. Él lo que hizo fue entrar rápido a su casa y llegó, cerró la puerta y sentía cómo su corazón latía a 1000 e incluso tenía una fiebre. Él se tomó un vaso con agua, mientras tanto aquellos gritos seguían afuera. Se pudo percatar que toda la gente en su casa estaba dormida. Y mientras él tomaba aquel vaso con agua, podía escuchar los gritos de aquella mujer bajando por aquella calle y luego seguir en dirección allá hacia aquel sitio llamado El Rillón, como lo mencioné anteriormente. Y al final, los perros aullaban y aullaban en todo el vecindario. Mientras tanto, aquella mujer seguía gritando hasta que al final, quizás en unos 10 o 15 minutos, aquellos gritos finalmente cesaron. Edenilson no se podía creer lo que había escuchado, debido a que aquellos gritos parecían muy desesperantes, como una mujer llorando, como si había perdido algo. Prácticamente era la Llorona. Al siguiente día su amigo Ronald le dijo que él había escuchado los aullidos de los perros esa noche y justamente se oían en dirección de ese lado donde él vivía. Pero, ¿y ustedes qué piensan, nocturnos? ¿Tendrían valor ustedes de decir lo que Edenilson dijo? Hay que tener un gran cuidado si nosotros solemos andar en la noche, en lugares oscuros, en el campo o incluso, como lo dijimos, en nuestra propia casa, debido a que los malos espíritus rondan y no vaya a ser que nos toque vivir una experiencia paranormal como la que vivió Edenilson por andar provocando al espíritu de la Llorona. Estaré leyendo sus opiniones en los comentarios nocturnos con respecto a este relato. E igual, si tienen una historia de miedo que desean contar, la pueden enviar a mi correo electrónico o también dejarla aquí en los comentarios. Gracias, nocturnos, por escuchar este relato.
Acompáñenme y así escuchar lo que le pasó a mi hermana Wendy y a mi sobrina. Un relato que sucedió este mismo año, es decir, en el 2024. Pónganse cómodos porque lo que van a oír los va a dejar pensando. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Bienvenidos. Prepárate para escuchar relatos nocturnos. Y en esta ocasión nocturnos, como ya lo mencioné, vamos a escuchar un relato de este mismo año. Esto sucedió más o menos 6 meses atrás. Una historia de miedo real contada por mi hermana Wendy, y de hecho la protagonista es ella misma. Pónganse cómodos para escuchar otro relato de miedo real. Bienvenidos. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita, y así estar al tanto de los nuevos relatos de miedo. Muchas gracias por el apoyo. Nocturnos. Lo que les voy a contar tuvo lugar en marzo de este presente año. Como ya lo dije, la protagonista es mi hermana Wendy. Esto sucedió en una zona rural en El Salvador. Cuenta Wendy que en aquella ocasión eran más o menos las 5 de la tarde, cuando ella y toda la familia se estaban preparando para una salida al siguiente día. Es decir, tenían un viaje familiar a un turicentro o balneario, y por lo tanto debían ver o saber qué era lo que iban a comer al siguiente día en esa salida. Ella se encontraba preparando un pollo, lo estaba deshilando para hacerlo en salsa, y junto a ella se encontraban mis 2 sobrinos, es decir, sus 2 hijos mayores, Oscar y Fabiola, de 10 y 12 años de edad. Mi mamá se encontraba descansando en otra habitación de la casa, y en otra habitación se encontraba su hija más pequeña, una bebé de meses de nacida. Mientras Wendy estaba preparando aquel pollo, se percató que necesitaba algo más para seguirlo sazonando, a lo que ella le dijo a sus 2 hijos que por favor fueran a la tienda, ya que necesitaba algo urgente. Oscar y Fabiola le dijeron que con gusto, y recordar que la tienda se encuentra más o menos a 1 cuadra de distancia, es decir, justamente a la par de aquel pequeño parque o plaza que ya he mencionado tantas veces en los relatos. Ella les entregó el dinero y las indicaciones. Oscar y Fabiola emprendieron camino a la tienda, dejando a Wendy preparando aquel pollo, deshilándolo como ya lo mencioné anteriormente. Cuenta Wendy que no habían pasado quizás ni 3 minutos cuando de pronto algo llamó su atención. De repente, desde dirección de la calle, se comenzó a escuchar un ruido. Parecía como si alguien venía nuevamente regresando del lado de la tienda. Ella, cuando puso más atención, se pudo percatar que era el sonido de mi sobrina. Parecía Fabiola la que venía sollozando, gimiendo. Parecía como que si la habían golpeado o algo le había pasado. Ella dijo: no puede ser, ¿es Fabiola la que está regresando? Algo le habrá pasado. Ella ya no va a querer en la tienda, por eso se habrá regresado. Pero en el lapso de unos 2 minutos, aquellos sollozos cesaron. Todo se quedó en calma. Pero lo raro era que nadie había aparecido. Es decir, aquellos sollozos o gemidos cesaron, pero mi sobrina Fabiola nunca apareció de regreso. A lo que ella pensó: a lo mejor ya le pasó por lo que estaba llorando y se habrá ido de nuevo para la tienda. Pero al lapso de unos 2 minutos más tarde, nuevamente se volvieron a escuchar aquellos lamentos, aquellos gemidos o sollozos. Claramente parecía como si Fabiola estaba regresando llorando, bastante sentida por algo que le había pasado. Ella dijo: ¿otra vez? Entonces Wendy se levantó y se acercó a la salida de la casa para ir a ver si Fabiola era la que venía llorando. Pero
Cuando fue a ver, ya se habían calmado nuevamente aquel sonido, aquel ruido. Y en aquella calle no había nada ni nadie. A lo que ella se desconcertó todavía más. Después de esto, ella pensó, ¿habrá sido mi bebé? ¿Habrá sido mi niña la que estaba llorando y yo pensé que era en la calle? Entonces, ella fue a ver a su bebé allá en el cuarto, dormida. Al llegar, se llevó la sorpresa que ella se encontraba aún descansando. Pero mientras estaba chequeando a su bebé, Wendy, al percatarse y darse cuenta que algo raro estaba pasando, sintió como un gran escalofrío le bajó por toda su espalda, recorriendo así todo su cuerpo. Ella sintió aquella sensación extraña en todo su ser y corrió rápidamente a contarle o a preguntarle a mi mamá si había escuchado aquello, a lo que ella le dijo que no. Ella no había oído absolutamente nada. Un tiempo después, quizás unos 6 o 7 minutos más tarde, Oscar y Fabiola regresaron de la tienda. Ella les preguntó si les había pasado algo, pero Fabiola y Oscar le dijeron que no, que ellos cuando habían salido de la casa todo había estado tranquilo en el camino. Y Wendy se quedó incluso más desconcertada, preguntando a sí misma qué habrá sido aquello, porque claramente se escuchaba como si una niña con la voz de su hija Fabiola venía llorando, como muy sentida, allá en la calle, en dirección a la casa. Y de hecho, nocturnos, a continuación les dejo el audio real con el testimonio de Wendy cuando me contó lo que estaba pasando. Escúchenlo. De presto, mira, oí como que la Fabiola venía llorando. Y mi mami estaba en el cuarto también de ella. Y escuché que le hacía. Sí, mira, oía que le hacía. Entonces vengo yo y dije yo, ay, esta Fabiola ya me va a ir, dije yo así a la tienda a ver qué le pasó. Va a dejar ir a Oscar él solo, dije. Entonces, y yo esperando que entrara, y nunca entraba. Y al ratito otra vez. Así, bien sentida, se oía que lloraba. Entonces vengo yo y salgo a ver. Y nada, mira, nadie había afuera. Y de ahí salgo para a ver a la niña, a ver si la niña era la que se había movido. Tampoco, mira. Y después, digo yo, ¿y esto qué fue? Dije yo, cuando dije eso así, sentí aquel gran escalofrío en la espalda. Y ahí está, nocturnos, exactamente el testimonio de ella. Como les dije, es un relato 100% real. Y esa es la voz y las palabras de Wendy cuando me contó lo que había pasado. Ahora bien, les pregunto a ustedes, ¿qué o quién habrá sido la persona o el ser que venía bajando justamente con la voz de mi sobrina Fabiola? Que lloraba exactamente igual. ¿Y por qué había imitado la voz de ella? Y de hecho, Wendy cuenta que cuando Fabiola, es decir, su hija mayor, era una bebé, también le había ocurrido algo similar. Como ya le mencioné en otros relatos, los espíritus errantes o los seres paranormales seguido atacan o persiguen a los niños, a los bebés, a veces cuando están bautizados o por querer robar sus dones o virtudes que tienen. Pero estaré leyendo sus comentarios, estaré muy pendiente de lo que ustedes digan, sus opiniones en los comentarios. E igual, si tienen un relato de miedo que desean contar, lo pueden enviar a mi correo electrónico o también dejarlo aquí en los comentarios. Yo en lo personal, cuando mi hermana me contó esto, en realidad quedé muy desconcertado. Me pareció muy extraño que fue a la luz del día. Por lo tanto, tengan cuidado si ustedes están en lugares, quizás en su propia casa, y de presto comienzan a escuchar como si a lo mejor un sobrino, un hijo de ustedes, algún niño, comienza a llorar. Asegúrense bien que sea su propio familiar. No vaya a ser que sea algo no de este mundo. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita nocturnos.
Gracias por el apoyo y hasta la próxima. En aquella ocasión, Edenilson volvía a casa a medianoche, pero tuvo un encuentro de ultratumba que sin duda alguna te va a dejar sorprendido. Quédate y así escuchar el siguiente relato de miedo real. Esto es Relatos Nocturnos. Bienvenidos nocturnos. No olviden darle me gusta y compartir a este video. E igual también, no olvidar suscribirse y activar la campanita para estar al tanto de los nuevos relatos de terror. Gracias por el apoyo. Como ya lo mencioné, el protagonista de este relato es mi amigo Edenilson. Una historia de miedo real que sucedió un año atrás. Esto tuvo lugar en El Salvador, en una zona rural. Cuenta Edenilson que en aquella ocasión eran más o menos las 5 o 5:30 p.m. cuando de pronto recibió una llamada. Era su novia, la cual le dijo que si gustaba visitarla. Tener en cuenta que su novia vivía más o menos a media hora de camino, y para llegar a la casa de esta, Edenilson debía caminar entre montañas y veredas, y así llegar hasta el vecindario donde ella vivía. Su mamá le dijo que por favor no fuera, ya que era un poco tarde y a lo mejor regresaría anoche. Pero Edenilson hizo caso omiso y se preparó y emprendió camino, llegando así finalmente a la casa de su novia, ya cuando la luz del sol se había ido. Toda aquella noche Edenilson pasó un rato agradable, tanto con su novia y así también con la familia de esta. Él cuenta que el abuelo de su novia comenzó a contar historias de miedo. Ya eran más o menos las 10 o 10:30 p.m. y la diversión continuaba. Su abuelo seguía hablando y contando diferentes hechos paranormales. Ya eran más o menos las 11:50 cuando Edenilson decidió emprender camino de regreso a casa. Cuenta Edenilson que una de las cosas que a él lo ponía un poco nervioso era porque ya antes de salir del vecindario de su novia y comenzar a subir aquellos caminos por la montaña, había un árbol de amate, y no muy lejos de este árbol de amate que se encontraba a la orilla de la calle, también había un pozo en el cual se contaba que en ese lugar habían asesinado a 2 personas y que los habían decapitado ahí. Edenilson se despidió de su novia. Un poco nervioso, empezó a caminar por la calle del vecindario donde su novia vivía. Cuenta que aquella noche había una luna, pero con una luz tenue, es decir, el cielo se encontraba un poco nublado y por eso la luna no alcanzaba a iluminar bien todo aquel lugar. Edenilson venía caminando tranquilamente por aquel sitio, pero hubo algo que llamó su atención. Cuenta que en los alrededores se escuchaban pasos en el bosque. Se escuchaba como si algo caminaba allá en la oscuridad. También como si movían ramas, prácticamente como si en el bosque había algo o alguien caminaba entre las hojas secas. Edenilson, como no era la primera vez que él caminaba en la oscuridad y ya eran las 12, él siguió avanzando, quizás un poco preocupado, pero decidió no ponerle mucha atención. Pero de pronto pasó algo que en realidad lo dejó un poco desconcertado. Aún le faltaban más o menos una cuadra para llegar hasta aquel árbol de amate, el que dijimos que se encuentra cerca del pozo. También nocturnos, hay que recordar que los árboles de amate también guardan un gran misterio. Edenilson dice que de repente, a sus espaldas, se escuchó como si lanzaron una piedra en la oscuridad, que cayó más o menos a unos 50 metros de distancia hacia atrás. Entonces, él un poco desconcertado, volteó a ver, debido a que ya había escuchado los pasos anteriormente en el bosque. Él, al girar la vista, cuenta que no vio a nadie.
Él se paró un rato, en medio de la calle, viendo hacia atrás. Pero en aquel lugar no se veía nada, solamente la luz tenue de la luna. Y se escuchaban también los grillos de la noche, una noche bastante silenciosa. De pronto, sucedió algo que en realidad a Edenilson lo dejó con la piel eriza. Cuenta que cuando él giró la vista nuevamente para retornar a su camino, allá, enfrente, justamente a la sombra de aquel árbol de amate, se encontraba una mujer de blanco a la cual no se le podía ver su rostro, solamente su cabello, el cual tenía tirado hacia el rostro. Edenilson al verla sintió toda su piel eriza, porque claramente se podía ver a aquella mujer con su gran vestido, el cual le llegaba hasta sus pies. Él dijo, no puede ser. ¿Y esa mujer quién es? Es prácticamente medianoche. No creo que sea alguien, alguien del vecindario. Él trataba de contener la respiración. Se encontraba muy nervioso. Su corazón latía a mil. Entonces pudo percatarse que aquella mujer se había hecho un poco a la orilla, como acercándose quizás al tronco de aquel árbol de amate. Edenilson, como ya había tenido uno que otro encuentro paranormal anteriormente, dijo, voy a tratar de pasar al lado contrario donde está esa mujer. Tal vez me deja pasar. Y se persinó y emprendió camino. Pero justamente aquí cuenta Edenilson que cuando él intentó pasar al otro lado de la calle, aquella mujer comenzó a caminar también justamente en dirección hacia el lugar donde él quería pasar y así se paró enfrente de Edenilson a unos 25 metros. Edenilson no lo podía creer y retrocedió nuevamente. Cuando retrocedió, la mujer se hizo al lado justamente donde Edenilson quería pasar y él pensó, ¿y si intento pasar al lado del árbol de amate? Pero fue la misma historia. La mujer nuevamente se volvió a mover al lado donde Edenilson quería pasar. Y ahí Edenilson comenzó a pensar, ¿y ahora qué hago? Esta mujer no me deja pasar. Pero él se recordó que la calle iba a dar una gran vuelta y de hecho el lugar donde él debía pasar se encontraba allá abajo, era como un arco, a lo cual él prefirió mejor entrar justamente a un costado donde había un potrero o arada y caminar por esta para así llegar hasta la calle y salir más adelante. Edenilson comenzó a dar lentamente pasos hacia atrás, tratando de evitar a aquella mujer a la cual no le desprendía su vista, porque él sabe perfectamente que a los espantos o a los espíritus nunca hay que darle la espalda. Cuenta Edenilson que aquella mujer seguía parada allá, en medio de la calle, y que no lo dejaba pasar, y él iba dando pasos lentamente hacia atrás, tratando de no quitar su vista. Entró a aquel potrero, el cual va ladera abajo, y por aquella arada o potrero de Nilsson comenzó a caminar y caminar lentamente a la luz tenue de la luna. Dice que ya había avanzado quizás casi medio kilómetro por aquel potrero. Ya estaba cerca de llegar al otro lado donde la calle pasaba. Y aún así alcanzaba a ver a aquella mujer de blanco allá, parada en la calle, justamente al tronco de aquel árbol de amate. Edenilson siguió caminando lentamente y cuenta que eso le tomó más o menos una hora para lograr escapar de aquella mujer de blanco. Cuenta que él después de esto y llegar a la calle al otro lado, los perros comenzaron a aullar y aullar como lobos. Comenzó a subir a aquel lugar
aquellos caminos por la montaña, pasando así por un establo y finalmente llegando al vecindario donde él vivía. Pero su corazón le latía a mil y gracias a Dios que aquella mujer no lo había seguido, porque de lo contrario cuenta que él no hubiera sabido qué hacer. Cuando llegó a su casa, su mamá le preguntó por qué iba bastante asustado, debido a que lo notaba raro, y Edenilson le contó que una mujer de blanco le había salido allá, justamente por el desvío de Zamora, donde se encontraba aquel pozo donde habían matado a los dos hombres. Su mamá lo regañó debido a que ella le había advertido de que no fuera. Pero ¿y ustedes qué piensan, nocturnos? ¿En realidad habrá sido la mujer de blanco la que estaba allá, en las sombras? ¿O pudo haber sido la broma de alguien? En lo personal, no creo que haya sido alguien de este mundo, debido a que era medianoche y aquella mujer se encontraba prácticamente sola. Y lo más extraño es que no se le veía el rostro. ¿Ustedes han tenido alguna vez un encuentro con una mujer de blanco? O a lo mejor han tenido una historia paranormal, un relato paranormal que quieran contar. Sin duda alguna estaré leyendo sus opiniones en los comentarios. Gracias, nocturnos, por escuchar este relato y nuevamente les invito a darle me gusta a este video y compartir, e igual también a suscribirse a nuestro canal. Gracias por el apoyo y hasta la próxima. En la ciudad de Nueva York, específicamente en sus apartamentos muy antiguos, cosas extrañas, cosas paranormales suelen suceder. Acompáñenme a descubrir qué fue lo que le pasó a Alberto, un joven de Guatemala. Algo que sin duda alguna los va a dejar muy desconcertados. Bienvenidos. Prepárate para escuchar Relatos nocturnos. Al vivir en apartamentos viejos o antiguos, se corre el riesgo de tener que enfrentarse a algún ser o alma en pena que vivió anteriormente en alguno de estos sitios. Pónganse cómodos y prepárense para escuchar un nuevo relato de miedo real. Bienvenidos. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para estar al tanto de los nuevos relatos de terror. Muchas gracias por el apoyo. Nocturnos. El relato que hoy les voy a contar tiene lugar en la ciudad de Nueva York, específicamente en el condado de Brooklyn. Un relato real contado por Alberto, un joven de Guatemala. Esto sucedió ya varios años atrás, en el antiguo apartamento donde Alberto solía vivir. Para ser exactos, esto tuvo lugar en un edificio antiguo ubicado entre la calle 75 y la Bay Parkway. Cuenta Alberto que ya anteriormente había tenido uno que otro sueño con algún fantasma o algún espíritu, pero que nunca le había sucedido algo como lo que aquella noche viviría. Durante el día, todo había transcurrido normal. Alberto había ido a trabajar y al volver comenzó a prepararse su cena. Después de esto, se puso a ver la televisión, quizá por un poco más de una hora. Regularmente, él siempre se iba a dormir alrededor de las 10 p.m. Esa noche tenía una que otra cosa extra que hacer y por lo tanto hizo su rutina normal, pero al final apagó la luz más o menos a las 10:30. Después se quedó viendo su teléfono un rato, durmiéndose así finalmente unos minutos antes de las 11. Pero de pronto comenzó a tener un sueño bastante extraño. En este aparecía él mismo durmiendo en su cama, pero había algo en su habitación, algo que le estaba robando la calma. Cuenta Alberto que claramente se escuchaba la risa de una niña e igual sus pasos. Al lapso de unos minutos, él se percató
que exactamente era una niña de blanco, de quizás 4 o 5 años de edad, la que corría alrededor de su cama. A la mañana siguiente, al despertar, Alberto se quedó bastante desconcertado debido a que nunca había tenido un sueño como este. Unos días después, se volvió a repetir el mismo sueño y así varias veces. Pero había un pequeño detalle en todo esto. Alberto tenía aquellos sueños siempre cuando estaba sobrio y al andar borracho nunca soñaba nada. Hasta que una noche, nuevamente Alberto volvió a tener el mismo sueño con la niña de blanco corriendo alrededor de su cama. Él trataba de hablarle y conocerla, pero aquella niña no le respondía nada y seguía corriendo y jugando alrededor de su cama. De pronto, aquella niña se paró frente a él con su rostro agachado, como viendo hacia el piso, sin dejarlo ver completamente. Alberto cuenta que en el mismo sueño sintió mucho miedo y que de repente aquella niña, siempre riéndose, se acercó a su cama y le tomó la sábana con la cual él estaba envuelto. Y luego salió corriendo hacia afuera de la habitación por la puerta. Justamente en ese momento, Alberto despertó de aquel sueño. Pero ahí se llevaría una gran sorpresa. ¿Por qué? Al abrir sus ojos, se pudo percatar que su cuerpo estaba al descubierto, es decir, estaba sin la sábana. Y al buscarla, vio que ésta estaba a un lado de la cama, tirada en el piso, justamente en dirección de donde aquella niñita la había tirado, pero donde él en realidad sintió un gran terror. Fue porque al levantar la vista hacia la puerta, esta estaba abierta y claramente pudo ver el vestido blanco y un pie de aquella niña escondiendo, saliendo hacia afuera de su habitación. Alberto no se podía creer lo que acababa de ver y en su cabeza comenzó a darle vuelta la idea de que quizá aquella niña era real y no era solamente un sueño lo que acababa de vivir. Esa noche no pudo pegar un ojo pensando en cómo aquella niña de su sueño había aparecido en su habitación y que había tirado de su sábana. A la mañana siguiente le contó todo a su amigo Santos, a lo cual este se quedó bastante sorprendido de lo que Alberto le estaba diciendo. La recomendación de Santos fue la siguiente: que buscara agua bendita y la rociara sobre su habitación, y asimismo se acercara más a las cosas de Dios. Alberto siguió sus indicaciones, y aunque después de rociar agua bendita, aquellos sueños finalmente pararon, él mejor prefirió seguir el otro consejo que Santos le había dado, el consejo de mudarse. Y finalmente terminó mejor yéndose de aquel edificio, porque en realidad el sueño de aquella niña que se había hecho realidad lo había dejado bastante desconcertado y con mucho miedo. Tengan cuidado nocturnos si ustedes viven en algún lugar de estos, a lo mejor donde hayan vivido muchas personas o quizás hayan pasado cosas terribles, debido a que en los apartamentos viejos, como los de Nueva York o otras ciudades grandes de Estados Unidos, son muchas las historias de miedo que se cuentan, de personas que miran fantasmas, se mueven cosas o se escuchan cosas extrañas por la noche. ¿Y ustedes nocturnos, les ha sucedido algo similar? Porque si bien es cierto en Estados Unidos, en los apartamentos, serán almas en pena las que habitan, en nuestros lugares en Latinoamérica o en otras partes del mundo, son casas embrujadas o cosas paranormales suelen suceder.
Si tienen un relato de miedo que desean contar, lo pueden enviar a mi correo electrónico o también dejarlo aquí en los comentarios. Estaré leyendo sus opiniones acerca de esta niñita. ¿Cómo fue posible que ella traspasara del mundo de los sueños a la realidad? En realidad, Alberto no estaría soñando y en realidad estaba viviendo lo que aquella niña le estaba mostrando de andar corriendo alrededor. ¿En realidad estaría aquella niña en su habitación o solo sería su imaginación por la adrenalina del sueño? Estaré leyendo sus comentarios. Gracias por escuchar este relato y hasta la próxima. No es necesario que sea medianoche para vivir una experiencia de ultratumba. Pónganse cómodos y así escuchar lo que le pasó a Susana en México. Bienvenidos. Esto es Relatos Nocturnos. Saludos nocturnos. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para estar al tanto de los nuevos relatos de terror. E igual, no olvidar darle me gusta y compartir a este video. Muchas gracias por el apoyo. En esta ocasión les voy a contar un relato de miedo real que tuvo lugar en México, donde la protagonista nos pidió que la llamáramos Susana porque no quiso que mencionáramos su nombre real. Para ser específicos, esto tuvo lugar muchos años atrás, en el lugar llamado Santa Cruz del Agua Escondida, Izúcar de Puebla. Cuenta Susana que en aquel entonces su padre se encontraba en el ejército y por lo tanto solamente su madre junto a sus hermanos vivían en aquella casa. Ellos vivían en aquel pueblito, pero sus abuelos vivían en las afueras de este. Una tarde, eran más o menos las 5 cuando su madre junto a su hermana, es decir, la tía de Susana, decidieron ir a visitar a los abuelos de esta. Cuenta Susana que era un grupo más o menos de 5 o 6 personas. Ella, su madre, su tía y algunos primos más junto a sus hermanos se encaminaron para ir a la casa de sus abuelos que se encontraban a las afueras de este pueblito. Aquella noche todo transcurría normal. Se hicieron las 7, las 8 y Susana jugaba junto a sus primos y hermanos. E igual los adultos platicaban muy tranquilamente allá al final del corredor. Cuenta Susana que los adultos no se percataron de la hora y se hicieron las 11 de la noche, mientras ellos seguían jugando. Pero justamente a esta hora, la madre de Susana dijo: creo que ya es hora de volver. Sin darnos cuenta, se nos pasó la noche y es mejor regresar a casa antes de que den las 12. A lo que su hermana estaba de acuerdo y las dos se despidieron de sus padres, junto con todos sus hijos. Como lo dije, era un grupo más o menos de 5 o 6 personas. Todos se encaminaron para regresar a casa y caminaban en aquella calle rural y recordar que aquel pueblo, Santa Cruz del Agua Escondida, era un pueblo pequeño y antes de llegar a este se encuentra un puente y justamente antes de este puente hay una casa abandonada a la cual muchas personas le temen y quizás por eso su madre y su tía preferían regresar antes de que dieran las 12. Allá iban en la oscuridad, solamente alumbrando con sus lámparas. Iban todos platicando tranquilamente. Cuando estaban a punto de llegar a aquel lugar, a aquel puente junto a aquella casa sola, algo extraño comenzó a ocurrir. Cuenta Susana que de una sola vez se sintió que el ambiente cambió, es decir, una pequeña brisa soplaba, una brisa que anteriormente no se sentía. Todos, un poquito extrañados, continuaron su paso. Cuando ya estaban más o menos a una cuadra de llegar a aquella casa sola y aquel puente, cuenta Susana que algo extraño estaba justamente reclinado en la pared de aquella casa.
era la sombra de alguien, y para ser más específicos, era la sombra de un hombre. Al principio, ellos pensaban que a lo mejor era un animal, o quizá algún bulto que habían dejado reclinado en aquella pared. Pero al irse acercando, se pudieron percatar que sí, era un hombre el que se encontraba parado, reclinado sobre aquella pared, con un gran sombrero. Era un hombre alto, con su piel morena. Se encontraba con su rostro agachado. Entonces, ellos, un poco preocupados, dijeron: ¿y ese hombre que está ahí, quién será? Pero como era un grupo grande, a lo mejor no tuvieron mucho miedo. Dijeron: ya que solo es una persona, no importa, hay que pasar. Y todos, quizá con un poquito de miedo, siguieron caminando a un paso un poco más ligero. Pero fue aquí donde se llevarían una gran sorpresa, porque cuenta Susana que al ir pasando justamente enfrente de aquel hombre, este levantó su mirada para voltearlos a ver a ellos, y ahí fue donde todos se quedaron despavoridos cuando le vieron los ojos a aquel hombre. Aquel hombre tenía los ojos rojos como brasas, y entonces se soltó una brisa fuerte acompañada de un frío que les erizó la piel. Todos se encontraban paralizados, muertos de miedo, porque aquel hombre claramente se le veían sus ojos rojos, encendidos en brasas. Fue ahí donde la mamá de Susana comenzó a rezar. Tomó su rosario que traía en sus bolsas y comenzó a rezar y a rezar. Entonces, todos, con mucho miedo, dijeron a correr por aquel puente mientras rezaban junto a la madre de Susana, y aquel hombre con sus ojos rojos quedaba allá, reclinado en aquella casa. Cuenta Susana que es difícil olvidar aquella imagen, aquel hombre alto, moreno, con un sombrero y esos ojos rojos que parecían llamas. Después de que cruzaron aquel puente, nuevamente otra brisa fuerte volvió a soplar ya en el lado del pueblo. Una brisa fuerte que parecía que los quería levantar a todos. Mientras tanto, la mamá de Susana les dijo a todos: apresúrense, caminen, no se detengan, hagan lo que hagan, no se detengan. Mientras volteaba a ver hacia atrás y aquel hombre continuaba allá, y el miedo de estas era que aquel hombre la siguiera. Finalmente, con mucho terror, llegaron a la casa, y al llegar se percataron que muchos de sus primos e incluso Susana llevaban fiebre. Pero lo más curioso fue que aquella fiebre a Susana no se le quitaba. A todos, quizás por el susto les había pasado, pero a ella aún le continuaba aquella fiebre. Después de esto cuenta que sus abuelos le dijeron que la llevaran donde un curandero del susto y que fueran a misa y que el padre la bendijera con agua bendita. Justamente así lo hicieron sus padres, para que aquello finalmente le pasara a Susana, debido a que no se le quitó aquella noche, sino ya era un par de días más tarde donde Susana todavía tenía aquella fiebre. Después de unos días se percataron de que aquel hombre que habían visto en aquel puente no era una persona, sino habían tenido un encuentro con el mismísimo diablo, es decir, con el propio Satanás, el que se encontraba allá, y por eso se soltó aquel gran frío, aquella brisa que soplaba y sus ojos rojos. Y de hecho, por eso también Susana tuvo aquella fiebre a la cual no se le quitaba. Pero ¿y ustedes nocturnos qué piensan de esto? Y como ya lo dije anteriormente, esto me lo contó la propia protagonista que le sucedió, por lo cual puedo dar fe de que es un relato 100% real. ¿Y ustedes qué opinan de esto, nocturnos?
¿Será que en realidad aquel hombre era el demonio, el diablo que se encontraba ahí? ¿O en realidad sería quizás la adrenalina de ver a aquel hombre solo en aquella casa abandonada? Y estaré leyendo sus comentarios nocturnos, debido a que en lo personal es bastante extraño lo que le pasó a toda la familia aquella noche. Cuenta Susana que todavía hoy en día recordar aquella escena de aquel hombre le genera bastante escalofríos. Déjenme en los comentarios qué opinan de esto, nocturnos. E igual, si ustedes tienen un relato de miedo que deseen contar, no olviden enviarlo a mi correo electrónico. E igual, si tienen también algo que aportar a este relato, a esta historia, lo estaré leyendo sus comentarios. Muchas gracias, nocturnos, por acompañarme y hasta la próxima. Los call centers son lugares que también se prestan para vivir alguna experiencia paranormal. Pónganse cómodos y acompáñenme a descubrir lo que le sucedió al protagonista del siguiente relato de miedo. Esto es Relatos Nocturnos. Sean bienvenidos a mi canal Nocturnos. No olviden darle me gusta y compartir a este video. De igual forma, no olvidar suscribirse al canal y activar la campanita para estar así al tanto de los nuevos relatos de miedo reales. Muchas gracias por el apoyo. En esta ocasión les traigo un relato de miedo más que real, en el cual al protagonista le llamaremos Alexander. Este tuvo lugar en México un tiempo atrás. Sucede pues que en un grupo de call centers en Facebook, el administrador de este preguntó a sus miembros: ¿qué es lo más extraño o algo paranormal que te ha sucedido en tu lugar de trabajo? Y es aquí donde nuestro protagonista intervino, dejando así en un comentario su experiencia paranormal. Su nombre de usuario es Agüita Coco, pero para una mayor facilidad con el nombre le llamaremos Alexander. Y como lo mencioné anteriormente, su relato comenzó de la siguiente manera. Aquí les va mi experiencia. En una ocasión, cuando la cuenta empezaba y aún no habían mucho staff a la disposición, ni agentes, me tocó cubrir un piso un domingo y por lo tanto debía esperar a que el último agente terminara su shift u horario, como sería en español, para así poder irme finalmente a casa. Ya ustedes saben todo eso, tienen una idea más o menos que se trata de revisar que los equipos estén bloqueados y desconectados antes de salir. Prácticamente debía asegurarme que todo quede en su sitio. En fin, yo estoy trabajando muy normal, tranquilamente, y como ustedes saben, los escritorios tienen un pequeño espacio abajo para que estires tus piernas y así las saques del otro lado. Quiero comentarles que a mí siempre me ha gustado mucho hacer eso de estirar las piernas, debido a que pasar todo el día sentado, de vez en cuando, hacen falta algunos estiramientos. Bueno, ya quedaban poquitos agentes, como 2 quizá, y ya les faltaban alrededor de 5 minutos para terminar su shift u horario. Les di las instrucciones a cada uno y al terminar, quiero contarles a ustedes de que algo extraño sucedió. De pronto, escuché un ruido extraño. No muy lejos de mi escritorio, escuché como si azotaran una silla contra el escritorio, quizá apenas a unas 2 rows o filas adelante de mi lugar de trabajo. Entonces me fui a asomar para ver si alguien estaba jugando y así llamarle la atención.
diciéndole que por favor no hiciera eso de azotar las sillas, ya que eso es prohibido. Pensé que era el encargado de piso en ese momento, pero misteriosamente, cuando llegué al lugar, no había nada ahí. Fui y las sillas y todo estaba normal. Me quedé un poco desconcertado y justamente en ese momento los agentes que quedaban ya se estaban retirando. Se despidieron y yo estaba por irme. Solamente me faltaban unos 20 minutos haciendo unos wrap-ups de algunas cosas y haciendo o enviando algunos correos que tenía pendientes de responder, debido a que siempre me gusta dejar todo preparado para el siguiente día y no dejar nada pendiente. Ahí estaba yo, tratando de terminar las últimas tareas del día, cuando quizá habían pasado unos 10 minutos más y prácticamente ya se me había olvidado el incidente anterior, es decir, aquel ruido de las sillas. Pero, para mi sorpresa, se volvió a escuchar aquel ruido, pero en esta ocasión más violento. Parecía como si alguien estuviera allá, a unos escasos metros de mi escritorio, y en esta ocasión habían azotado más fuerte aquellas sillas contra el escritorio. Y en esta ocasión me paré con un poco de miedo, bastante desconcertado, debido a que hoy sí yo ya sabía que no había nadie ahí. Y de hecho ya los agentes habían marchado. Prácticamente me encontraba solo en aquel lugar. Le eché una mirada desde lejos a esa row o fila y no se veía nada. Y a lo cual, ya con más miedo, nuevamente me volví a sentar en mi sitio. Ya estaba bastante nervioso debido a que era segunda vez que se escuchaba ese ruido con las sillas. Pero aquí sucedió algo incluso peor, amigos. Se los juro que lo que les voy a contar es real. Justamente en el espacio donde puedes sacar tus pies abajo del escritorio, el que mencionaba anteriormente, una mano me sujetó la pierna. Se los juro, sentía claramente como si alguien me tenía sostenido o me estaba agarrando la pierna y no me dejaba levantarme. Y aquella mano me tenía sujetado con una gran fuerza. Y esto sucedió durante un par de segundos. No me dejaba levantarme de mi escritorio. Yo sentía que mi corazón me latía a mí. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Cuando finalmente, por fin, pude levantarme y así echar un vistazo, al mirar bien, ahí no había nada. Pero extrañamente, sentía como si algo me estaba jalando el pie hacia el otro lado del escritorio, a través de ese espacio. E igual, cuando me asomé a ver, ahí no había nada. Y yo sentía que mi corazón se me iba a salir de aquel miedo que tenía, porque estaba prácticamente solo en aquel lugar y mi corazón latiendo a mil, con mi piel eriza. No tuve más opción, amigos, que salir corriendo de aquel lugar a toda velocidad. Pero de mi mente no se iba aquella sensación extraña de una mano tomándome la pierna y no dejándome levantar. Aquella mano que me sujetaba fuerte e incluso aquello que después jalaba mi pie hacia afuera. Se los puedo jurar que en realidad
Yo quería renunciar en ese mismo instante, pero lastimosamente y para mi mala suerte era domingo, y por lo cual Recursos Humanos no se encontraba trabajando. Y es así, nocturnos, como Alexander concluyó su relato. Pero, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué pudo haber estado aquel día en aquel call center? ¿Y qué asustó de tal manera a Alexander? Sin duda alguna, estaré leyendo sus opiniones en los comentarios. De igual forma, si ustedes han vivido alguna experiencia similar o peor a esta, la pueden enviar a mi correo electrónico o también dejarla en los comentarios. Tengan mucho cuidado si ustedes trabajan en un call center y especialmente si trabajan o tienen el turno de la noche. No vaya a ser que les toque vivir algo similar o peor a lo que a Alexander le pasó aquel día. Y lo más curioso de esto es que aquello sucedió durante el día y no en la noche. Gracias, nocturnos, por escuchar este relato. En lo personal, a mí sí me desconcierta mucho lo que le sucedió a este muchacho. No olviden que si tienen un relato de miedo que deseen contar, lo pueden enviar a mi correo electrónico o también dejarlo aquí en los comentarios. Hasta la próxima. Bienvenido. Estás escuchando Relatos Nocturnos.